los versos 3 y 4. Acuérdate de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Incluso mencionábamos mucho la expresión, hablamos mucho de que no estábamos tratando de justificar el pecado, ¿no? El capítulo 1 termina en esta cuestión que nos enseñaba nuestro hermano Iber, ¿no? de la confesión, ¿no? De darnos cuenta, ¿no? De dar una confesión de nuestros pecados. Finalmente, bueno, o más bien empieza el capítulo 2 diciendo que todo esto los escribo para que no pequéis, ¿no? Esta cuestión de el saber que hay una confesión de pecados, esta cuestión de saber que hay perdón de pecados y el recurso para ser perdonados en Cristo, finalmente no es un argumento para pecar, ¿no? Dice el apóstol Juan, esto les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿no? Explicábamos también esto, de si alguno, no está diciendo así como que, híjole, rara vez alguien de la iglesia o alguien cristiano va a pecar, ¿no? Sino que había una traducción que veíamos, o una implicación en estas palabras que es, y si alguno hubiere pecado, que tarde o temprano pecarás, ¿no? Tarde o temprano nosotros, a un hijo de Dios, cristianos, vamos a estar en pecado, vamos a caer en pecado, etcétera. Pero bueno, nuestra actitud ante el pecado es otra, como hoy vamos a aprender. Pero si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno de nosotros, o en el momento que estemos en esta cuestión o asediados por el pecado, sabemos que tenemos un abogado. Y esta palabra abogado explicábamos algo muy amplio. No se trata solamente de alguien como los abogados que hoy conocemos, el concepto que tenemos de los abogados, ¿no? Que es aquel que, pues bueno, cobra un dinero y de acuerdo a su interés, pues él va y la cosa es generar mayor recurso para él. Sino un abogado es, de acuerdo al término bíblico, que ahí es el que te consuela, el que está contigo, el que está de tu lado, el que busca delante del Padre, que es el juez, argumentar en nuestro favor. Es alguien que está a nuestro favor, luchando, trabajando de esa manera. Abogado tenemos para con el Padre, y dice a Jesucristo el justo. No es un abogado que busca la injusticia, sino, dice más adelante, Él es la propiciación. Él mismo se entregó para que el juicio que era contrario a nosotros fuera hecho en Él, se llevara a cabo en Él, ¿no? Entonces Dios, que es el juez, aplica la justicia, y esa justicia se satisface completamente en Cristo, para que ahora Jesucristo el justo pueda servir, o pueda, vamos a decir, ser parte, o dicho de otra manera, pueda llevar a cabo este ministerio de defendernos a nosotros, ¿no? Repito, y lo que decíamos, que repetíamos la semana pasada, es que nada de esto es una justificante o una justificación para el pecado. No es la idea del apóstol Juan. Pero bueno, vamos al verso 3, primera de Juan, capítulo 2, verso 3, y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te honramos y damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Estamos convencidos que tu amor, que tu gracia, que tu perdón están hoy, Señor, en este lugar, a través de tu Espíritu, Señor, el cual es ese llamado a estar al lado nuestro, aquel que nos exhorta, aquel que nos consuela también, aquel que intercede por nosotros, aquel que nos defiende también, Señor, tu Hijo Jesucristo, como hemos aprendido, y el Espíritu mismo con gemidos indecibles, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y la convicción que hoy pones en nosotros de tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios, por hacer de este lugar tu habitación. Y te pedimos que hables a nuestro corazón y que todas
estas palabras no solamente sean ideas, no solamente sean conceptos que aprendemos, Señor, sino que todo esto transforme nuestras vidas, Señor, de manera que podamos presentarnos delante de ti, Padre, a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Padre, delante de ti como una iglesia santa, Señor. Porque ¿quién acusará a los elegidos del Señor si tú eres Dios el que nos justifica? Así que te agradecemos este tiempo y te pedimos que hables, bendito Señor, a nuestro corazón. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a repasar el verso 3, primera de Juan 2, verso 3, y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ya decíamos todo este contexto, ¿no?, del abogado que tenemos, que él es la propiciación, etcétera, todo lo que ya decíamos. Y dice así, voy a volver a leer, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo puedo darme cuenta que conozco a Dios? ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo una relación con Dios? ¿No? Muchas personas no saben, es más, muchas personas se acercan y vienen y tú les preguntas, ¿conoces a Dios? ¿O sabes quién es Dios? Y muchas personas que incluso pareciera que pudieran dar una respuesta positiva, ¿no?, que tú los ves y dices, bueno, tal vez llevan mucho tiempo viniendo a la iglesia, tal vez pareciera que sí, pero es sorprendente la manera en que a veces respondemos, ¿no? La mayoría de personas que tú le preguntas eso, muchas veces, la mayor cantidad de veces que tú esperarías, dicen, no sé. No sé si conozco a Dios, no sé si tengo una relación con Dios. No sé mucho, ¿no? Pero aquí habla de algo importante. En esto sabemos, en esto te puedes dar cuenta. La NTV dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios. La Biblia habla, y hay toda una doctrina correspondiente a la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, que como vamos a ver un poquito más adelante, es algo que, bueno, puede ser progresivo. Nosotros tenemos esa seguridad, pero tenemos que tomarnos, por ejemplo, de los medios de gracia, la palabra del Señor, que hace crecer nuestra fe, y esa seguridad, vamos a decir, que va madurando. Pero finalmente un hijo de Dios sabe que es un hijo de Dios. Porque dice ahí en Romanos que el Espíritu, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? El Espíritu mismo, dice Romanos, repito, nos dice a nosotros, nos da esa convicción: eres un hijo de Dios. Así que no necesitamos que alguien venga a decirnos, tú eres un hijo de Dios, etcétera, sino el Espíritu mismo nos dice eso. Pero hay elementos, hay cosas que apuntan, que nos pueden dar la certeza y, como dice la NTV, la seguridad de que conocemos a Dios. La NTV, una vez más, te leo el verso 3, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios, dice esta versión, si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. Tenemos una seguridad, repito, que esa seguridad viene de acuerdo a la evidencia que el Espíritu mismo y que nosotros tenemos en nuestro corazón, esa evidencia que es la obediencia al Señor. Pero, repito, es una seguridad, ¿no? Es una seguridad que tenemos desde el principio, repito, pero que va madurando. El apóstol Pablo hablaba de esta seguridad. Ve por favor a Romanos 8, verso 37. El apóstol Pablo hablaba con una seguridad. No se trata de eso, pero mi cuñado, ¿no?, siempre que hace algún tiempo el esposo de mi hermana le hablábamos de ciertas cosas, contestaba
y siempre le decíamos, hablas con una seguridad impresionante, que si tú no supieras mucho de lo que él está hablando, tú dirías, sí es cierto, ¿no? Nada más por la seguridad con que le está diciendo las cosas, ¿no? Y de pronto decía cosas que pues, a todas luces no eran correctas, ¿no? Pero le decíamos, híjole, hablas con una seguridad impresionante, ¿no? Que pareciera que pudieras convencerme solamente con la seguridad que estás hablando. Por supuesto, estoy hablando de que él muchas veces decía cosas que no correspondían a la realidad. Pero nosotros debemos hablar así, con una seguridad impresionante correspondiente a nuestra salvación. Estar seguros de nuestra salvación, así como el apóstol Pablo lo dice así. Te voy a leer en varios textos, te voy a estar leyendo la NTV. Dice Romanos 8, verso 37. Dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Dice Pablo, nuestra victoria en esta versión es absoluta. Dice, en estas cosas somos más que vencedores, la Reina Valera, ¿no? Pero el apóstol Pablo, por eso me gusta un poco esta versión, o creo que es útil para estos efectos. Nuestra victoria, dice, es absoluta por medio de Cristo. Por medio de Cristo, no por medio de lo que yo hago, no por medio de mi esfuerzo, sino mi victoria es absoluta en Cristo. Así que cuando yo disfruto del tener una relación y comunión con el Señor, y cuando yo disfruto de la seguridad de la salvación, no estoy disfrutando de algo que yo hice. O sea, la seguridad de la salvación no me la dan que yo soy muy santo, ¿no? La seguridad de mi salvación no me la da algo que esté intrínseco en mí, sino la seguridad me la da Cristo. La victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y dice el verso 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Date cuenta de esta aseveración que hace el apóstol Pablo. Estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Es una seguridad que hoy tú y yo debemos saber. Nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir nada? Eso, es un absoluto. Nada puede separarnos del amor de Dios. Dice la Biblia que somos sus ovejas y que nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Te das cuenta? Nada nos puede arrebatar de su mano, ¿no? Estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Y dice aquí el apóstol, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. ¿Te das cuenta? Ni nuestros temores de hoy. ¿No te ha pasado que de pronto tus temores de hoy son lo que piensas esas cosas que piensas que te pueden estar separando de Dios? Pero dice esta versión, nada te va a separar, nada nos puede separar de Dios, ni lo que temes que te puede separar de Él, dice aquí. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. A veces le concedemos mayor poder al diablo que el que Dios tiene. Si Dios dice que nada nos va a arrebatar de su mano, o sea, a veces como que nos imaginamos que por lo que dice aquí, ni los poderes del infierno. A veces pensamos que como que viene el diablo y algo hace y nos quita de Dios, ¿no? Cuando ya somos hechos hijos de Dios, dice aquí que ni los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Dice el versículo 39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, ninguna cosa creada, dice la Reina Valera, ¿no? Nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, incluso tú mismo.
Incluso nosotros mismos, cuando el Señor ya nos tomó para Él, nada nos puede separar de su amor. Es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿No? La Biblia dice eso, lo acabamos de leer. Y bueno, hoy no es un estudio con respecto a la seguridad de la salvación. Podemos ver muchísimos más versos, pero sí es importante que sepamos la seguridad de la salvación. Debemos saber que la mayoría de religiones, de cultos, etcétera, piensan que la salvación viene debido a mi esfuerzo, a mi trabajo, que la salvación es un mérito, que si yo voy tocando puertas y puertas y puertas, en algún momento voy a ser salvo, ¿no? Ese es un mérito mío, ¿no? Ahí es donde Pablo también dice en mismo Romanos, ponemos en deuda a Dios, ¿no? Yo me esfuerzo y ya como que Dios tiene una deuda conmigo y entonces me salva. Y no es así, no es así, ¿no? Ni es nuestro esfuerzo, ni nuestro constante trabajo o los méritos que podemos tener para alcanzar la salvación o incluso para no perderla, ¿no? O sea, yo me esfuerzo para no perder mi salvación. Definitivamente, la Biblia no habla de que podemos perder la salvación. Muchas veces hay quien dice, ¿no? Citando mal el texto que dice, y dicen, ¿cómo dicen? Preocúpate por tu salvación con temor y por temblor, ¿no? Algo así lo dicen, pero en realidad dice, ocúpate en tu salvación, ¿no? O sea, como es algo que ya tengo, no porque la vayas a perder, sino trabaja porque ya eres salvo, ¿no? No para obtener la salvación. Repito, toda esta cuestión de que nos sentimos inseguros, ¿no? Es mucho quizá de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De aquellas cosas que nos han sembrado. Tú tienes que tener y hacer un mérito para obtener esto. Tú debes tener méritos para esto y esto. Pero eso, repito, es contrario a la gracia del Señor. La salvación es por gracia, en lo cual nosotros no hicimos absolutamente nada, ¿no? La salvación no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre. La salvación es meramente de Dios para con nosotros, ¿no? Te voy a leer una parte de la Confesión de Westminster. Igual podríamos hablar mucho al respecto, pero bueno, hay unos hombres de Dios, escritores que en algún momento se reunieron e hicieron una confesión pública o vamos a decir, una declaración de fe, ¿no? De los cristianos, de los hijos de Dios. Dice esta confesión, o parte de ella, es algo muy muy largo, pero bueno, correspondiente a lo que estamos viendo. Dice: por tanto, es deber de cada uno dedicarse con toda diligencia a asegurar su llamamiento y su elección, para que así su corazón se ensanche de gozo y paz en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría a los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Hasta el momento, esta seguridad está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia. En resumen, ¿qué quiere decir? Ok, tenemos la seguridad de la salvación, pero cuando nosotros tenemos esa seguridad, lo que hacemos, lo que debemos hacer, según la Confesión de Westminster, es trabajar en ella. Lo que decíamos, ocúpate de tu salvación. Trabaja para fortalecer tu fe. Hemos hablado de los medios de fe, o más bien de los medios de gracia, esos medios que el Señor nos da para fortalecer nuestra fe, que son, pues puede ser, por ejemplo, la oración, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, ¿no? Son medios de gracia, cosas, recursos que Dios nos ha dado para que nuestra fe y nuestra seguridad vaya creciendo, ¿no? Entonces, dice aquí que esto, ¿no? Nosotros podemos hacer ese trabajo y dedicarnos diligentemente, ¿no?, a conocer a Dios, a conocer su palabra, para que esa seguridad sea fortalecida, ¿no? Pero dice, hasta el momento, esa seguridad está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia, ¿no?
el que yo esté seguro, el que yo pueda decir como el apóstol Pablo, nada me puede separar del amor de Dios. El que yo pueda tener esa seguridad no es algo que en ninguna manera me induce a pecar. Como hemos dicho, en ninguna manera esto nos lleva al pecado. Decíamos las primeras semanas que estudiábamos la carta de Juan, había una corriente filosófica que estaba incluso inundando un poco a la gente no cristiana, pero que estaba, mucha gente, incluso maestros cristianos, estaban siendo invadidos con estas creencias de que el cuerpo era algo totalmente desligado al espíritu. Entonces, yo era salvo y yo estaba en espíritu, yo era salvo y estaba bien con el Señor, pero entonces, como era algo totalmente separado, mi cuerpo el cuerpo de ellos, decían, podían estar en el pecado, ¿no? Y entonces, como el espíritu ya era salvo y como era algo totalmente separado, entonces ellos se daban el permiso de pecar, ¿no? Porque ellos ya eran salvos. Por supuesto que eso es algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? La misericordia de Dios, dice también Romanos, me lleva al arrepentimiento. No es que la misericordia de Dios me lleve a pecar. A veces decimos, ok, si predicamos que la salvación no se pierde, esto va a llevar a que las personas, teniendo esa seguridad, van a empezar a pecar. Pero no es así. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, la misericordia no te lleva a pecar, te lleva a buscar una vida de santidad. Una vida, como decíamos el domingo, de arrepentimiento. No es que nunca voy a pecar, pero mi actitud ante el pecado es diferente que la de todos los demás. Entonces, acuérdate, el tema que estamos hablando en Primera de Juan, lo hemos resumido en comunión verdadera, en tener comunión con Dios, ¿no? En poder tener comunión, nuestra verdadera comunión con el Padre, la comunión entre nosotros. Pero de pronto aparecen estos versos, ¿no? Que por supuesto no son contrarios o no se desvían de lo que ya hemos visto, sino que la comunión tiene mucho que ver con el conocimiento. Yo no puedo, particularmente el conocimiento de Dios, ¿no? Yo no puedo tener comunión, yo no puedo decir que tengo comunión con alguien que no conozco, ¿no? Para poder tener comunión con Dios necesito conocerla, ¿no? Tú puedes decir, yo tengo comunión con el presidente de la República, ¿lo conoces? Pues no. Entonces no tienes comunión con el presidente porque ni lo conoces. Entonces la comunión tiene que ver con el conocimiento, ¿no? El conocimiento, la comunión, el conocimiento de Dios, que finalmente son como tres cosas que van en el mismo paquete: la comunión, el conocimiento y la obediencia. La comunión, el conocimiento y la obediencia. Dice 1 Juan 2, verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabes que le conoces? Cuando guardas sus mandamientos. Yo tengo una comunión con Dios, conozco a Dios, y esto no hace que lo desobedezca, sino todo lo contrario. Me lleva a guardar los mandamientos del Señor, ¿no? La obediencia y el conocimiento de Dios. Te voy a leer una frase de John MacArthur que dice así: sin lugar a dudas, la Biblia enseña con toda claridad que los verdaderamente salvos nunca pueden perder la salvación. Sigue diciendo John MacArthur. Han sido sellados de modo permanente en el Espíritu Santo y nada puede separarlos del amor del Salvador. Ya leímos Romanos 8, donde el apóstol Pablo dice eso.
Sin embargo, al mismo tiempo la palabra de Dios también manda que todo cristiano profesante debe examinar su vida para ver si la salvación que ha afirmado es realmente auténtica, ¿no? Dice la Biblia, nosotros no seríamos juzgados si nos examináramos a nosotros mismos. Necesitamos vivir en una constante de observarnos, ¿no? No de ver al hermano, que si la regó, que si no la regó, de cómo es, sino a los primeros que debemos examinar es a nosotros mismos, ¿no? Examinar mi vida. Y esta es una forma de examinar nuestras vidas, ¿no? Y nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que empezar a evaluarnos y ver, guardo los mandamientos de el que digo que es mi Señor, mi Salvador, guardo y soy obediente de aquel que entregó su vida por mí. Y entonces la Biblia hace ese hincapié en el que nosotros observemos nuestra propia vida para poder llegar a una conclusión, que es lo que dice antes John MacArthur, ¿no? Nosotros debemos ver nuestra vida, examinar nuestra vida para ver si la profesión de fe que he hecho es auténtica, ¿no? Si soy un verdadero hijo de Dios. Entonces, cuando yo soy obediente a Dios, traigo o puedo darme cuenta, la evidencia arroja, ¿no?, que soy hijo de Dios por la obediencia, ¿no? Si tú ves un árbol de manzanas y de pronto ves un chayote tirado, ¿no?, la evidencia te hace notar que ese fruto no es del manzano, ¿no? Hay algo que es evidente. Si vieres una manzana tirada, pues dices, aunque está fuera, pero sabes que es de aquí. La evidencia hace eso, valga la redundancia, evidente, ¿no?, que es el fruto viene de ese árbol. Así que es importante que nosotros nos veamos, no por el miedo de no serlo, eso es importante también que lo veamos, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo algo con una seguridad impresionante. Nada nos puede separar del amor de Dios. Partimos de ese hecho. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y repito, no se trata de que un hijo de Dios nunca más peque, ¿no? Porque si hacemos el recuento de todas las veces que has pecado siendo cristiano, ¿no?, imagínate si nos pusiéramos a contar todas las veces que hemos pecado siendo cristianos, nunca acabamos, ¿no? Repito, esto para nada se trata de justificar el pecado, pero hay una realidad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Es importante entonces ver esta evidencia. Dice el verso 3, empieza con esta frase: y en esto, ¿no?, por esta razón, ¿no?, la evidencia de que alguien conoce a Dios y tiene compañerismo con Dios, como hemos dicho, es que guarda sus mandamientos. La obediencia es el resultado del compañerismo con Dios. Así que necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo puedes conocer a Dios? A través de su palabra. No puedes amar aquello que no conoces, ¿no? No puedes obedecer, ¿no?, aquello que no amas, ¿no? Entonces necesitas más de Cristo, más del conocimiento de Dios en nuestras vidas. La oración del apóstol Pablo por sus discípulos, por Timoteo, por Tito, no era que obtenga un mejor trabajo o que no lo agarren ahora que hay la iglesia perseguida. La oración constante que yo veo en el apóstol Pablo es que crezcan en el conocimiento de Dios, que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que para obedecer a Dios, el primer paso es conocerlo y tener comunión con Él, ¿no?
Y dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos. Esta palabra conocer es la palabra griega ginosco. Ginosco con G de gato y K. Ginosco, que quiere decir entender completamente. Entender completamente. En esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto nosotros sabemos que lo entendemos completamente. Esta palabra ginosco habla de ese conocimiento pleno, pero el tiempo en el que está conjugada habla de un conocimiento pleno que se dio en el pasado, que yo tuve, pero que trae frutos y se hace evidente continuamente, incluso hoy. No es así como que le conocí, sino le conozco. O sea, le conocí en el pasado, pero hoy ese conocimiento sigue estando presente y trae frutos. Eso quiere decir la palabra ginosco, ¿no? Le conocí. Recuerda una acción pasada, pero que tiene resultados continuos y que incluso está en el presente. Es lo que quiere decir el apóstol Juan cuando dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿no? Que pasó algo que trae un resultado presente. ¿Cómo? Si guardo sus mandamientos. Tenemos un defensor amoroso, abogado tenemos para con el Padre, decíamos, ¿no? Hay una invitación del apóstol Juan a la restauración de nuestra comunión con Dios a través de la confesión de pecados, ¿no? Que terminábamos el capítulo pasado haciendo ese estudio, ¿no? Sin embargo, si el yo saber que tengo un abogado y que si yo confieso mi pecado puedo tener esta restauración, ¿no? Esto no hace que me descuide de obedecer a Dios. Dice la Biblia que Dios escribe su ley en nuestros corazones. Dios escribe su ley en nuestros corazones. Así, yo sé que tengo un gran abogado que me va a defender en mi pecado. Yo sé que tengo el recurso de la confesión de pecados. Pero repito, eso no es una invitación a pecar. Es una invitación de que cuando estamos en pecado, que va a llegar ese día para cualquier cristiano, ¿no? Tenemos un abogado que nos perdona en Cristo, ¿no? Spurgeon dice una frase así: aquellos hombres que piensan que la gracia de Dios, cuando se predica de manera plena, justa y clara, llevará a los hombres al pecado, no saben lo que dicen ni lo que afirman, ¿no? Aquellos que dicen, si predico de la gracia o si predico de que la salvación no se pierde, va a hacer que los cristianos pequen. Dice Spurgeon, ellos no saben lo que están afirmando. Y hace algunas preguntas retóricas y dice Spurgeon, ¿odiaré a Dios porque es amable conmigo? ¿No? Y dice, ¿lo maldigo porque me bendice? ¿Esa sería la lógica de un cristiano? ¿Maldecirle a Dios cuando Dios te ha bendecido? Un hijo de Dios no tendría esa lógica. ¿Desobedezco a Dios porque me ha perdonado? Esa no sería una lógica, ¿no? Termina Spurgeon esa frase diciendo, me atrevo a afirmar que muy pocos hombres razonan así, ¿no? Alguien que ha sido llamado por el Señor, escogido por el Señor y Dios le ha otorgado la salvación, no toma eso como una excusa para el pecado. No es así. Otra vez, su perdón, su longanimidad, su misericordia me lleva a arrepentirme. El que dice, también estudiábamos, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y es un mentiroso y la verdad no está en él. Si hoy yo vengo y me paro aquí enfrente de ustedes y les digo, no tengo pecado, ¿ustedes me creerían? Imagínate, si ustedes no me creerían, por supuesto Dios menos, porque Dios me conoce, ¿no? Dios sabe todo de mí. Entonces delante de Dios no se trata de venirle a Dios a decir,
Señor, no tengo pecado, sino, Señor, tú me conoces, ¿no? Y sabes que he pecado y me arrepiento y me duele mi pecado, me duele mi pecado. Es nuestra actitud. El conocimiento de Dios no nos lleva, repito, a desobedecerlo, ¿no? Ve por favor a Filipenses 3, verso 10. Dice así, te voy a leer también la NTV. Dice, quiero conocer a Cristo, verso 10, NTV. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte. Dice, empieza diciendo, quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. ¿Ves a lo que lleva, analizando este texto? ¿Ves a dónde lleva el conocimiento de Cristo al apóstol Pablo? Lo lleva a querer ser como Él. Una vez conociendo a Cristo, quiere ser como Él. Y es lo que dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte. Y para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. O sea, el conocimiento de Cristo nos lleva a querer ser como Él. Dice Dios, sed santos como yo soy santo. Señor, quiero ser como tú. Señor, quiero ser santo como tú eres santo. Señor, dice hasta el apóstol Pablo, dice, si mi Señor sufrió, yo quiero también sufrir. ¿Te das cuenta? A acercarnos a Cristo, conociéndolo, amándolo, conociendo su amor, nos lleva a querer ser como nuestro Señor. Pablo quería experimentar el conocimiento de Dios para ser como Él. Pablo quería experimentar el conocimiento de Cristo para sufrir con Él y para sufrir por Él. Regresa por favor a 1 de Juan 2. Ahora vamos al verso 4. Viene una frase que el apóstol Juan repite en diferentes ocasiones y planteada de diferentes formas, pero dice el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice aquí? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando alguien dice conocer a Dios, pero su vida no apunta a que conoce a Dios, vive una mentira. Y tal vez incluso se está engañando él a sí mismo. Ve por favor a Tito 1, verso 15. Tito 1, 15, te leo la NTV, 15 y 16. Dice así, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Verso 16. Tales personas afirman que conocen a Dios. Está hablando de personas que dicen conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Te das cuenta? El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Aquí está hablando de personas que dicen conocer a Dios, pero ¿cómo niegan esto? Por cómo viven. Son detestables, no vamos a ahondarnos en esto de detestables, pero una característica, son desobedientes. Son desobedientes. La desobediencia a Dios hace evidente el
no conocimiento de Dios. Ve por favor a 1 Samuel, al primer libro de Samuel. Es una historia larga que seguramente conoces, y el comparativo que muchas veces hacemos con Saúl y David. Pero bueno, vamos a ver una actitud de Saúl. Híjole, para que tengas un contexto más claro y lo refresques, te invito a que leas 1 Samuel 15, todo el capítulo, para que te pueda quedar muy claro. Por cuestiones de tiempo, pues bueno, vamos a enfocarnos solamente en algunos versos. También la NTV dice así, primer libro de Samuel 15, verso 17, y dice: y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Saúl tenía en poca estima el lugar donde Dios lo puso. Saúl no iba a estar conforme con nada. Dios lo había puesto y lo había ungido como rey, pero él, ¿te das cuenta?, se seguía sintiendo poca cosa. Seguía pensando que tenía que afirmar y reafirmar con la gente quién era. Quería que los demás lo reconocieran, quería que los demás vieran quién es él. Esto hacía evidente que tenía poca estima el lugar donde Dios lo había puesto, ¿no? Aunque lo tengas en poca estima, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. O sea, imagínate, tienes todo esto y tú dices que eres poca cosa. O sea, tienes poca cosa el llamado que Dios te hizo. Tienes por poco el llamado que Dios te dio. Y dice el verso 18: te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Dios le dio una misión a Saúl: ve y destruye a los amalecitas por completo. Le dio un llamado de rey y le dio una misión que Saúl tomó en poco, ¿no? Que de acuerdo a lo que dice Samuel, hasta que todos estén muertos. Pero dice el verso 19: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? El mandato era: ve y destrúyelos a todos. Pero Saúl decidió dejar a algunos vivos, y no solo dejar a algunos vivos, sino traerse un botín, ¿no? Y traérselos y tenerlos ahí, ¿no? ¿Te das cuenta del engaño que el mismo Saúl tenía? ¿Cuál fue la respuesta? Pero yo sí obedecí al Señor, ¿no? El contraste con David, cuando una vez le dijeron: desobedeciste y eso, ¿te acuerdas que dijo David? Sí, es cierto, contra Dios y solo contra Dios he pecado. Un hijo de Dios no es el que no peca, sino cuando el Señor lo confronta, se arrepiente de su pecado. ¿Pero qué dijo Saúl? Pero si yo sí obedecí. O sea, justificar. O sea, Saúl seguía siendo el bueno de la historia, ¿te das cuenta? Según él, no cometió errores. Él era el bueno, ¿no? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. O sea, ¿cómo? Traje al rey Agag, pero ¿cuál era la instrucción? Mátalos a todos. La obediencia a medias es desobediencia, ¿no? Pero si obedecí, pues nada más traje ¿no? Justificando. Versículo 21: entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal, ¿no? O sea, y traje todo esto, pero ¿para qué? Dice Saúl que lo trajo para sacrificarlo a Dios. O sea, desobedeció, pero él dijo: es un servicio a Dios.
Y ya no solo dice, es un servicio a Dios, sino le dice a Samuel, al Señor, tu Dios, ¿no? Tu Dios. Dice el verso 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Creo que sabemos la respuesta, ¿no? ¿Qué le agrada a Dios? Ofrendas, sacrificios en nuestras fuerzas. ¿Te das cuenta que con su misma desobediencia él creía traer un sacrificio a Dios? ¿No? ¿Qué dice a Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Samuel? Dios lo que quiere es obediencia. Obediencia. No tus múltiples sacrificios. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. El que dice tener comunión con Dios, pero no le obedece, es mentiroso. El que podría estar ofreciendo sacrificios, pero no lo obedeció, era una mentira de Saúl que había obedecido, ¿no? Y se había hecho evidente ahí, ¿no? Versículo 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Te das cuenta? Esta desobediencia que era finalmente era rebelión. Se estaba rebelando contra Samuel, la autoridad que Dios había puesto, y se estaba rebelando en contra de Dios. Pero te das cuenta que Saúl creía que él era obediente. Él creía que él era el único que estaba haciendo las cosas bien. El tal es mentiroso. El tal es mentiroso. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Aparte, obstinado. Pero sí obedecí, pero sí. ¿Qué diferencia con David, no? Señor, sí, yo pequé. Pidámosle al Señor ese corazón, ¿no? No de que no pequemos, sino que cuando somos confrontados, cuando alguien viene y te confronta con el pecado, cuando alguien alrededor tuyo te dice, oye, eso no está bien, oye, cuando tu misma conciencia o el Espíritu Santo te habla y te dice, esto que estás haciendo es pecado, seamos sensibles a la voz de Dios y no justifiquemos, creemos, y todavía contestar, pero si yo soy bien obediente, ¿no? Pero si yo hago, ¿sí? Yo estuve orando toda la semana para llegar a esta conclusión. Pues fue lo que dijo Saúl, ¿no? Para traer sacrificios. La obediencia, el que haya sido obediente es mejor que tus sacrificios, que tu esfuerzo, ¿no? A veces creemos que hacemos cosas para el Señor. Ok, cumplo esto, cumplo eso, y yo creo que estoy haciendo, y creo que este sacrificio está llegando al Señor, pero no lo estoy obedeciendo. La obediencia es mejor que el sacrificio, ¿no? Engañados, haciendo algo para Dios y no es así, ¿no? ¿Cómo se muestra la obediencia a Dios? Decía Tito, en la manera de vivir, en la manera continua. No solamente lo que hago un domingo, no solamente lo que hago en ciertas circunstancias, sino en mi manera de vivir todo el tiempo, ¿no? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿no? Esta palabra guardar quiere decir el que cumple sus mandamientos, ¿no? El que obedece sus mandamientos, el que atesora sus mandamientos. Si yo digo que le conozco y no atesoro sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la seña de que amamos? ¿Cuál es la evidencia de que amamos a Dios? Es que atesoramos sus mandamientos.
que no pequemos, eso es, sí lo quiero dejar también claro, ¿no? Porque a veces pensamos que soy cristiano y yo nunca peco y yo. No es así. Obviamente queremos ese ideal, ¿no? No justificamos el pecado, pero la realidad es que tú y yo pecamos continuamente. Pero si amo al Señor, atesoro sus mandamientos. La obediencia que honra a Dios es el reflejo del amor que tengo por Dios. La obediencia es el reflejo del amor que tengo al Señor. Ve por favor, regresamos. Juan, 1 Juan 2, verso 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan también escribía: este es el amor de Dios, el que guardemos sus mandamientos, el que atesoremos sus mandamientos. Así que, hermano, creo que vale la pena que hoy hagamos una evaluación de nuestro corazón, considerando que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, no se trate que llegues a la conclusión de que no pecas, porque todos los que estamos aquí pecamos. El problema es el que dice que no tiene pecado. Pero una vez conociendo al Señor, mi actitud ante el pecado es diferente. Sí, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Me arrepiento de mi pecado. Atesoro tu palabra es verdad y te amo a ti, ¿no? Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, pero no sabes, hago cosas que la lastiman, ¿no? Aunque yo no quiera, ¿no? Amamos al Señor, con todo hacemos cosas que atentan contra la santidad y contra quién es Dios. Pero sin justificar el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Inclina por favor tu rostro y oramos. Bendito Padre, gracias, porque hoy podemos estar tranquilos y seguros, Señor, en que nada nos puede separar de tu amor. Hoy estamos completamente seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni los poderes del infierno nos pueden separar del amor que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por la seguridad que tus hijos hoy tenemos, Padre. Pero hoy, Señor, no podemos decir que no tenemos pecado. Señor, hoy queremos venir delante de ti confesándote, Señor. Contra ti, Señor, hemos pecado y solamente contra ti, Dios. He sido, Señor, mentiroso, he sido soberbio, he sido desobediente, Señor. Perdóname, yo te confieso eso como mi pecado, Señor. A eso tú le llamas pecado y tú no eres así, Dios. Y yo quiero conocerte cada vez más y a tu Hijo Jesucristo, experimentar, Señor, el mismo Espíritu que le levantó de los muertos. Y en resumen, Señor, queremos ser como tú. Queremos ser guiados por el Espíritu a obedecerte, a guardar tu palabra, a guardar tus mandamientos, Señor, a pedirte perdón y venir arrepentidos, Señor, cada vez que pecamos, Señor. Y queremos, Señor, queremos cada vez hacerlo menos, Dios. Porque tu palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Y queremos ir creciendo en esa santidad, y queremos ir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, y cada vez más, Señor, hasta que el día sea pleno, Señor, hasta que el día que te veamos a ti, Señor.
Pero mientras tanto en esta tierra, Señor, concédenos ese don del arrepentimiento. Ya que hemos recibido tu gracia que perdona nuestros pecados, pero que continuamente, Señor, podamos volver nuestros ojos a ti y llamarle, Señor, bueno a lo que tú llamas bueno, y llamarle malo a lo que tú llamas malo, Señor, y glorificar tu nombre y exaltarte, pidiéndote perdón, Señor, confesándote, Señor, nuestros pecados, pero sobre todo obedeciéndote, obedeciendo tu voz, trabajando, Señor, y esforzándonos, pero no nosotros, sino tu gracia en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.